Bienvenidos a Esquina Común, un podcast para observar y cuestionar los desafíos del mundo actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un tema mucho menos anticuado de lo que piensas. Para que puedas actuar desde tu propia esquina. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Esquina Común. Hola Mariana. Hola Coco, buenos días. Buenos días, son días para nosotras. Y hoy vamos a hablar de un tema que es amplio, pero vamos a quizás hacer 2 episodios de esto, vamos a reducirlo a una sección. Queremos hablar de uno de los 5 principios de la doctrina social de la Iglesia, que es la participación. Y además estamos muy contentas porque justo nos despertamos con la noticia de María Corina Machado, que se ganó el Premio Nobel de la Paz. Y justo queríamos hablar sobre el tema de la participación en la vida pública bueno, en la vida social y en la vida pública y política, ¿no? Entonces, bueno, es algo que podemos también tocar el tema, pero entrando un poquito más en materia, vamos a hablar de qué es la participación en la vida pública, qué significa, qué dice la iglesia también, o qué ha dicho, cómo se han visto las diferentes formas de participación o activismo a lo largo de la historia desde Jesús. Ahora estábamos hablando y estamos justo preparando estos ejemplos desde el tiempo de Jesús, cómo se veían este tipo de participación ante las instituciones políticas. Y bueno, vamos a hablar de todo esto. Entonces, la participación como a nivel ciudadano, fuera de la doctrina social o de fuera de la teología cristiana, pues es un derecho y una obligación como nuestros ciudadanos, como nos enseñaron en clase de civismo, ¿no? Pero también es una aspiración profunda del ser humano, ¿no? Es una aspiración de querer que nuestra voz se tome en cuenta, de saber que podemos aportar algo, que somos parte de algo más grande. Y entonces, y eso es algo que desde el inicio, pues, la iglesia, o los padres, o sea, o los diferentes documentos de la iglesia ha tomado tanto en cuenta que se hizo uno de los 5 principios, ¿no? Que recordándolos es, o sea, el bien común, derecho universal de los bienes, subsidiariedad, participación, solidaridad. Y es muy interesante porque la participación no puede existir sin los demás principios, ¿no? Entonces, no, o sea, tiene que ir orientada o sea, unas se complementan con los otros, ¿no? Tiene que ir orientada al bien común. Em, de hecho, la subsidiariedad, que no hemos tocado esto en detalle, pero la subsidiariedad no puede existir sin participación y la participación no puede existir sin subsidiariedad porque la subsidiariedad depende, o sea, es que las personas que están más cercanas al problema puedan tomar las decisiones, pero si la gente no toma decisiones, no participa, no existe, ¿no? Entonces me parece muy, muy heavy o sea, que de la participación dependan cosas tan grandes, ¿no? Entonces, em, entonces, bueno, esto está siempre ligado a los valores también de los valores de la doctrina cristiana, que son la justicia, la libertad y la verdad, ¿no? Entonces, em, cuando hablamos de la libertad, sobre todo, em, claramente necesitamos vivir en libertad y tener la libertad de participación y para eso se deben, uno, de crear las instituciones y que existan instituciones suficientemente fuertes en nuestras sociedades para poder participar como ciudadanos no solamente en la vía pública, es decir, como decía desde el principio, ¿no? De votar el derecho a votar, ser votado, a los dirigentes o vivir un sistema democrático, pero también en la vida social, ¿no? En eventos, en poder alzar tu voz, en poder escribir, en poder, en el activismo, ¿no? Que entonces todo eso se ve
o sea, es permitido cuando hay también instituciones que promueven pues la participación y está basada en una sociedad donde la libertad también es un valor importante. Entonces, nos queremos enfocar justo en la parte o en el eje de la voz, o sea, la participación como una voz en la sociedad, como ejercer la libertad de expresión, como una forma de activismo, una forma incluso o sea, de periodismo o de, sí, de poder expresarnos, expresar lo que pensamos, las opiniones y cómo se ve eso como también en la práctica, ¿no? Mm. Entonces, Sí, me encanta. Qué buen tema y yo creo que también es algo que queremos como ante lo que vivimos ahora en el mundo, o sea, como que siempre queremos aterrizar como estos temas a lo más cotidiano y común de las noticias, de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que nos ayuda mucho también como a ver, no solamente que antes lo decíamos, cómo se ha visto esta forma de participación o el activismo en épocas muy anteriores, sino también hoy en día, ¿no? Y eso, vamos a contar a lo mejor algunas formas de participación que existen, pero creo que ahí también es súper importante unirlo también con el principio del bien común, o sea, la participación con el principio del bien común, además de los otros que ya dijiste, porque este principio del bien común implica que todos los miembros de la sociedad tienen el deber de colaborar en el desarrollo y o sea, cada uno con sus capacidades, en buscar no solamente el propio beneficio, sino esa responsabilidad compartida. Y ahí entra, o sea, la virtud y también de la responsabilidad, ¿no? Para conseguir como el bienestar de todos. Y esta lógica en realidad supera los intereses de cada quien y se orienta hacia una solidaridad que busca el bien de todos, ¿no? O sea, no solamente buscando el bien propio. Y en ese sentido, la participación entonces no es solamente un derecho, sino es una expresión evidente y práctica del deber moral de servir al bien común, a ese servicio de todos. ajá, que al final, o sea, lo que bueno que tocas el tema del bien común, porque creo que esta es la clave cuando hablamos de participación, que no es relacionada con las instituciones, ¿no? O sea, que no es, o sea, sino como, como participación de un tema de nuestra voz, de hablar, del activismo, no sé, lo que decía al principio, ¿no? O sea, como de la manera de expresar, que como todas las formas de activismo al final sí deberían de ir orientadas a un bien común. El problema aquí, o bueno, como el hoyo negro, quizá es que muchas veces el bien común se entiende de diferente manera, ¿no? Hay grupos en donde entienden el bien común como el bien de su grupo o el bien, o incluso el bien mayoritario, ¿no? Y otros grupos que entienden el bien común, pues, de otra forma, ¿no? Entonces, creo que la clave sería, es como o sea, que no es un tema de todos estar de acuerdo en el mismo tema y ni siquiera, y ni siquiera, ni siquiera un tema ok, solamente puedes hablar si tu opinión está orientada hacia el bien mayoritario, ¿no? O sea, creo que ahí como que se intersecta sí, o sea, todos tenemos la libertad de expresarnos y la libertad de expresar nuestra diferente opinión, pero si queremos ir más allá, sí, o sea, a dónde, hacia dónde vamos con esta especie de activismo, ¿no? Sí. Y de hecho aquí es interesante, buscamos decir cuál es el concepto, por ejemplo, de Greenpeace en cuanto al activismo. Y
Greenpeace dice, el activismo es una acción colectiva, organizada, consciente y sostenida que busca generar un cambio positivo, una herramienta poderosa para denunciar injusticias y exigir cambios. Entonces, justo, o sea, me llama la atención también cómo eh, organizaciones como esta, que es además tan conocida y busca defender algo tan concreto a nivel mundial, sí, o sea, el concepto como tal lo define como una acción colectiva que busca un cambio positivo para denunciar algo injusto, Ujú. pero, y lo que nosotros queremos o sea, explicar, ¿no? Dónde entran y cómo entran los principios de la doctrina social y lo que dice la Iglesia Católica para estas formas de expresión. Y cómo, o sea, porque tomando ese ejemplo de Greenpeace, o sea, claro, o sea, la gente que está o las empresas que fabrican, no sé, cosas o que contaminan el medio ambiente, estarían también en su libertad de hacer un cierto Defender, tipo de sí, activismo, de defender la libertad o de económica, ¿no? Entonces ahí es donde regresamos a no es un tema del bien para un cierto grupo de personas, sino qué significa realmente el bien común y qué significa realmente pues, el bien para la humanidad, aunque inmediatamente no me beneficia a mí ni a mi grupo, ¿no? Y cómo se llega también a un punto en común para para que se pueda defender ciertos derechos sin dañar otros derechos, ¿no? O sin dañar la vida de gente, de animales, de lo que sea, ¿no? Em, totalmente. Y aquí también hay una cosa que estuve leyendo hace poco en un libro, que después lo ponemos también, de un italiano que se llama Fabio Rossini, que Ujú. menciona justo en hablar como en los actos, en cómo nuestros actos hablan mucho de nosotros, y cita al catecismo de la Iglesia Católica Mm. diciendo que es erróneo juzgar la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias, que puede ser ambiente, presión social, coacción o necesidad de obrar, etcétera, que son un marco, ¿no? Pero él dice, perdón, el catecismo pone que hay actos que por sí, en sí mismos, independientemente de las circunstancias y las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia o el prejuicio, el homicidio, el adulterio, no está permitido hacer el mal para obtener un bien. Entonces, o sea, lo menciono por esta última frase de no está permitido hacer el mal para obtener un bien. Entonces ahí es donde entra también lo que estamos diciendo de los principios y el bien común, porque por más de que esté la libertad o sea, las diferentes libertades de una organización, de una persona, de un grupo que busca defender una injusticia o algo, o sea, ¿cuál es el bien moral y el fin último de de eso que se está promoviendo, ¿no? Y de eso que Y se está defendiendo. Total. las formas, o sea, creo que también se reduce mucho a las formas, porque en las formas, en la forma puede haber un mal, ¿no? Ujú. O sea, En la y aquí forma puede haber un daño. exacto, y aquí, por ejemplo, también hoy en día vemos muchísimo participación o una que lo llaman también la ciudadanía activa, por ejemplo, con el tema ecológico, ¿no? En el ámbito ecológico. Y ya en el episodio pasado hablamos también como de este Sí. tema, de la diferencia entre el ecologismo y la defensa por una ecología integral, ¿no? O lo que significa realmente el promover una ecología integral, pero hoy en día, y lo vemos súper frecuente en las redes sociales, o sea, el tema de las personas que dicen defender el medio ambiente haciendo una acción que está perjudicando a otros, a su vez. Entonces aquí, Ah, claro. Sí, como las activistas de que lo estaban de dañar, por este, ejemplo, un de cuadro dañar en el el arte museo o y una... usar sopa, ¿no? Que dices, Exacto, bueno, también hay gente que no está chido desperdiciar comida, ¿no? por supuesto, o un espacio público, dañar físicamente un espacio público, o sea, al final ese espacio también es de otros, ¿no? Entonces, o sea, esa colaboración entre activistas fomenta
es verdad que si es en una buena forma, fomenta la participación más democrática y no solo como protesta, pero puede llegar, o sea, si eso está bien hecho, puede conseguir una transformación local y social. Sí. Y también en el mismo sentido, por ejemplo, a nivel digital. O sea, hoy en día también, que creo que lo dijiste al principio, o sea, el activismo digital, o sea, desde tu propio Sí, silla, desde tu sofá, sí, puedes influir mucho. Entonces, claro, aquí entra sí. también el tema digital de cómo hoy en día, con la digitalización, tenemos tanto poder en nuestras Tenemos manos. tanto poder, tanto acceso a mucho y también mucha más responsabilidad, ¿no? Porque con todo derecho se nos olvida a veces que vienen más responsabilidades, ¿sabes? O sea, entonces mientras más derechos tenemos, más responsabilidades también tenemos. Y, y esto, o sea, cuando hablo porque todo el tema del activismo, ahorita justo te venía contando en la mañana, ¿no? Como de un debate que tuve que hasta le dije, no te, o sea, le digo, ni siquiera, mira, nos tomamos un café y hablamos en persona, o sea, porque no, porque la manera en que interactuamos desde una pantalla nos da, sí, nos da mucho poder de llegar a con esta persona que está en el otro lado del mundo, pero, pero al mismo tiempo también nos da una responsabilidad de cuidar la forma en la que hablamos, ¿no? O sea, y la forma en la que nos comunicamos con el otro. Y hoy en día, ¿cuánto vemos de gente que sí, que está muy activa, pero la manera en que como se relaciona con el otro es sumamente destructiva? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos construir desde la destrucción? O sea, es totalmente incoherente, ¿no? Totalmente. Y yo creo que aquí es clave también los valores que decíamos antes que nos ayudan a explicar esto, porque, o sea, al final la participación no es solamente, que ya lo dijimos, el derecho, sino la responsabilidad, pero también la solidaridad y el compromiso con la verdad. Sí, Y al final esto, o sea, por ejemplo, el Papa Francisco, en un discurso, él dijo que la respuesta cristiana ante la injusticia debe ir más allá de la condena. O sea, también es claro. importante la promoción del bien concreto, acciones sociales, estructuras justas, porque hay un llamado, sin duda, a hablar contra la injusticia, pero también a denunciar la hipocresía y a una purificación interior y exterior. O sea, la intención al final del corazón, ¿no? O sea, de cómo Sí. estamos defendiendo esta verdad, pero a la ¿Y qué misma es lo vez, que realmente buscamos al defender, sabes? O sea, exacto, como que justo lo que decías, la intención del corazón, o sea, ¿qué buscamos? Porque hoy en día vemos tantos activismos mm, que o sea, tanta participación en la vida pública a través justo de redes sociales, que estamos viendo un momento histórico, es como, ok, qué increíble que la gente se involucre tanto en política, que se involucre tanto en los problemas sociales, o sea, esto no pasaba tanto antes, ¿no? Entonces, pero lo que decía, o sea, ¿y dónde está toda la parte, uno, de la responsabilidad, pero dos, la intención del corazón? Porque ¿cuántos activismos hay donde se centran en uno mismo? Y es que yo me haga famoso o famosa, que se escuche mi voz independientemente o sea, de cualquier cosa. Entonces al final se rompe esto de qué prefieres, ¿no? Que se te escuchen a ti o o que la gente escuche lo que uno se tiene, o lo que o sea, el mensaje que quieres decir, y qué pasa si lo dice otra persona, y qué pasa si esa otra persona no te cae tan bien. Entonces, sí me explico, o sea, como que hay se mete mucho esta cizaña, o sea, pues del ego, ¿no? También. sí, y aquí, por ejemplo, también estuve leyendo que por lo menos Benedicto XVI, y esto porque es súper interesante y responde mucho a esto también, como si pensamos también en los activismos en los tiempos antiguos con Sí. el mismo Jesús. O sea, que Jesús no solamente era un maestro, sino también como que él defendía, o sea, y el Mesías, por supuesto, pero como que él también, y lo vemos en Un evangelios activista. concretos,
Claro, o sea, pero era un activismo que no es como pensado en nuestros tiempos, o sea, era una defensa y desafío contra los sistemas injustos, y justo denunciaba la hipocresía religiosa, confrontaba la corrupción espiritual, social, pero em, al final Jesús lo hacía no de una forma violenta, porque obviamente no usa la violencia, sino lo que busca es esa purificación del corazón, Sí. em, y, y, y una Y llamada después a de responder desafiar. con el amor. O sea, y Sí, esto sí, sí. también es como consecuencia porque dentro de los valores, no solamente la verdad, la libertad, sino también la caridad. Y la caridad como respuesta de el darse, y el darse es el amor al final, o sea, como la respuesta última, ¿no? Sí, Eh, y que al final, aunque sea más lento, ¿no? O sea, y es como que volvemos a la intención del corazón, porque hoy en día vivimos en un mundo en donde todo, queremos ver todos los resultados inmediatos y queremos ver que lo que yo hago se está reflejando. Entonces, y por eso las formas han cambiado tanto, ¿no? O sea, hablabas del tiempo o sea, de Jesús, de cómo él lo hacía, ¿no? Justo hay un libro que yo leí hace mucho tiempo cuando estaba como, o sea, como me interesó mucho, hubo un tiempo que me interesó mucho como el tema del punk, ¿no? O sea, como de como movimiento social, que es súper interesante, ¿no? O sea, porque realmente también es algo que empezó, o sea, que justo empezó pues desde esto es injusto, ¿no? Pero después cómo las formas se han ido, o sea, las formas se fueron transformando. Hay un libro que se llama Seditious Theology, que habla, bueno, se llama, es como Seditious Theology, Punk and the Ministry of Jesus. Entonces, es como el ministerio de Jesús y el punk. Entonces, está súper interesante porque compara cómo Jesús también, o sea, como que desafiaba justo las instituciones, la hipocresía religiosa, o sea, los sistemas injustos, todo lo que dijiste, Ujú. pero no se mete mucho como en la forma que creo que es como el core de lo que estamos hablando, ¿no? Hoy en día, como los movimientos que vemos de ir y de desesperación y de ir no sé, a ofender o a destruirlo todo o hacer, o sea, como que es una forma así de desesperación, pero también sí creo que hay un elemento de esto de este fenómeno que estamos viviendo, de que todo lo queremos ver inmediato. El resultado que es por el que estoy protestando, necesito que se vea ya, ¿no? Y olvidando que muchas veces pudiendo hacer la misma, em, pues sí, pues el mismo tipo de activismo, pero de manera como mucho más enfocado en las formas y en el corazón, a lo mejor es mucho más lento y a lo mejor nos morimos sin verlo, pero quizá es más coherente con lo que queremos defender, ¿no? Como la paz, ¿no? Bueno, justo lo que estábamos hablando del Premio Nobel de la Paz y qué tanto hoy en día también, pues sí, o sea, cumple con el realmente promover una paz, pero, o sea, también, o sea, la forma también sea pacífica, ¿sabes? Sí, y aquí voy a compartir algo también que leía, o sea, por lo del el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que me encantó y dice como que en tiempos de guerras, autocracias y democracias fatigadas, el mensaje es claro: la paz no es un alto en fuego, es un orden de libertades. Y al final es recordar que la no violencia no es pasividad, es una tecnología moral y política capaz de cambiar la historia. Entonces, aquí realmente, y yo creo que el mensaje es importante decir que la Iglesia Católica, o sea, nos llama y por nuestra dignidad humana tenemos el derecho a la información, a la expresión, a la libertad de conciencia, de expresión en las formas, pero
como núcleo de la dignidad humana y que este Ujú. ejercicio, de hecho el catecismo también lo pone, este ejercicio de derecho exige que la comunicación sea siempre verdadera, completa y salvaguardando la justicia y la caridad. Y a la Sí. misma vez con una moral que rechaza la esclavitud por parte como de las diferentes propagandas y tal. O sea, Ujú. como hay que asegurar el derecho a la información y a la comunicación, a la expresión, pero advirtiendo los abusos, la manipulación, o sea, la manipulación mediática, fake news. El Papa Francisco esto lo denunciaba muchísimo y en Fratelli Tutti él habla mucho de esto, de la polarización y cómo al final también aquí entra el diálogo, que no hemos hablado del diálogo, pero es súper Sí, importante, la sí. promoción de El una vida. diálogo con apertura y viendo, o sea, y que la persona con la, y por eso también volviendo, y no quiero como que volver atrás tanto con el tema de digitalización, pero sí, eh, como el no estar de frente nos Ujú, ha permeado el diálogo en el sentido de, se nos olvida que estamos con un ser humano hablando, ¿no? Entonces, cuando tienes de frente a la persona, a lo mejor es un poquito más fácil recordar que la persona que está enfrente de ti también tiene una, o sea, dignidad humana, ¿no? Y que por más ideas que absurdas que tenga absurdas según tu criterio, lo que sea, como que no deja de perder esa dignidad y uno de los principios, o sea, que uno tiene que tener hasta arriba es el respeto por la dignidad del otro, ¿no? Entonces, si se pierde eso, entonces todo lo demás es como que ya todo lo perdimos, ¿no? Y esa es para mí la clave de entre lo que defiende la participación a nivel sociedad sin el pensamiento cristiano y, ujú, y la diferencia con metiendo el pensamiento cristiano. Porque si tú ya olvidaste que la persona que está debatiendo enfrente de ti tiene también o sea, es un ser humano con dignidad, o sea, que no estás atacándolo a él, entonces ya se te olvidó todo. Y aquí es donde hablamos mucho, porque justo antes, o sea, en el otro episodio que te acuerdas que estábamos hablando mucho como todo el tema de Charlie Kirk, de decir, y todos estos, y todas estas personas que son al final como personalidades como tan fuertes y que al final esa es su estrategia, ¿no? Su estrategia es provocar y se hacen famosos y su mensaje y tal, ¿no? Pero sí, independientemente de si muchas de las cosas que él defendía eran objetivamente loables, otras que igual no tanto, pero algunas sí, como que la forma en la que ¿cómo se dice? Como engage, como que se aproxima con el sí, otro, es, sí, o sea, es muy importante porque es cerrar el diálogo mm, o sea, si cuando tienes este approach como que, o esta forma de engancharte con el otro, em, se, se cierra el diálogo, ¿no? sí, O sea, se cierra como, sí, o sea, como la libertad, le quitas un poco la libertad a la otra persona de poder expresarse libremente. Y lo que decíamos al principio, o sea, no se puede participar sin libertad, no se puede participar de libertad de expresión y la libertad hay que crear espacios para donde la libertad sea uno de los valores principales. Y eso no es solamente instituciones. O sea, como seres humanos, o sea, estamos llamados a ser como co-creadores de esos espacios de libertad, ¿no? Y de la libertad. Entonces, em, de nuevo, ¿no? O sea, como la importancia de las formas de cómo o sea, de cómo nos expresamos, de cómo metemos como el chip cristiano en ese sentido, sin olvidar que estamos hablando con personas sí. y la importancia de sí hablar, o sea, de sí, ¿no? De alzar la voz, pero sabiendo que muchas veces el resultado no lo vamos a ver inmediato y que está bien. Sí, y yo creo que ahí también es clave como la evangelización también como una forma de llegar al otro, ¿no? O sea, y aquí, o sea, promoviendo esa libertad de expresión que construye el diálogo y no el enfrentamiento, que es lo que decías. Y aquí hay algo que me encanta también de un filósofo actual francés que se llama Fabrice Haddad, eh,
que él dice, él tiene una frase que dice, la evangelización concierne antes a la comunión que a la comunicación. Y esto yo creo que también lo podemos unir Mm, como con lo que decíamos de la intención del corazón, porque, y sí, también lo decíamos en el episodio pasado, o sea, la ecología integral nos llama a una conversión ecológica, pero realmente ecología no como solo, y si no han escuchado el episodio anterior, pues lo pueden escuchar, pero no solo como la protección ante la casa común, sino que esa casa común estamos todos y eso implica una llamada a la conversión de nuestro corazón, pero para lograr la comunión. Y sin esa comunión, eh, la conversión en sí misma no va a ser como misionera a la vez, porque sí tenemos también como una misión, o sea, ese pensamiento cristiano no es solamente el pensamiento, es del corazón también, y está unido. claro. Y entonces esa misión también de llevar lo que decíamos, no solamente estos valores, sino también el amor, o sea, el amor con mayúsculas es a la comunión. Y la comunión Ujú. implica el no enfrentamiento, o sea, sí levantar la voz y sí defender la verdad, pero con los principios y los valores, o sea, lo que ya hemos dicho, la responsabilidad y la corresponsabilidad, o sea, siendo conscientes de esa responsabilidad también común por conseguir el bien común y por la solidaridad, o sea, con la solidaridad y con todos los valores, ¿no? Sí, y el enfrentamiento de respetando libertad, o sea, como que ahora que te decías el no enfrentamiento, o sea, sí y no, ¿no? O sea, como que sí, te puedes enfrentar, o sea, Sí. a las instituciones, te puedes enfrentar hacia un sistema injusto, hacia todas las injusticias, o por gente que no, alzar la voz por la gente que no tiene esa voz, etcétera, ¿no? Pero como que creo que aquí, y también como para ir concluyendo en ese sentido, como decir, o sea, es un tema de otra vez regresar al corazón, de no, no estamos, o sea, como que con esta no queremos como llegar a la conclusión de, no, es que entonces no hay que alzar la voz o no hay que enfrentarnos con nada, no, o sea, a lo largo de la historia de la humanidad esto ha pasado y así se han cambiado los sistemas. Ujú. Pero creo que hoy en día tenemos también la oportunidad de hacerlo de otras formas. Mm, Y creo que sí, que a la historia también hay que leerla desde el contexto histórico en donde, pues, desde el contexto histórico de la información que teníamos y, y lo que uno podía hacer con pues sí, con la información, ¿no? Es como cuando hablamos del pecado, ¿no? Pleno conocimiento, pleno consentimiento, mm, ¿no? Entonces, al, o sea, a los actos también es, mientras más información tengamos en cómo podemos, en cuáles son las otras formas de influir e incidir en crear sistemas justos, desde pues cuidando las formas, no sé, creo que es una sí. buena como forma. No sé si me enredé un poco al final, No, pero yo creo que está bien como también para que vayamos cerrando, o sea, sobre todo como preguntarnos, y siempre nos gusta, o sea, el contar no solamente como estas diferencias, estas diferentes líneas, porque es muy fácil también como perdernos o confundirse en el mundo en que vivimos. Entonces, al final yo creo que es llevarnos un poquito como a dónde vamos, o sea, la pregunta de a dónde vamos como sociedad, pero cuáles son esos desafíos que enfrentamos, eh, y cómo podemos construir ese futuro o esa sociedad más justa y más humana reconociendo la dignidad de el otro, y el otro es de todos, de cada todo. uno, pero reafirmando también esa respuesta y compromiso con los valores cristianos y con ese futuro, ¿no? Y yo creo que aquí la participación, em, Es un que al deber. final de este episodio es un deber, pero también no puede ser limitada como a un contenido específico de la sociedad y de la vida social, Ujú. sino en todos los ámbitos, ¿no? Y del mundo, de nuestro trabajo, de las actividades económicas, de la política, y de la unión que tiene con el bien común,
porque derivan las condiciones también de cada época y de lo que vamos viviendo, ¿no? Pero para respetar y promover la integración de la persona Sí, y de sus derechos. sí, 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 total, totalmente. La integración, me gusta concluir con eso. Así que Eh, bueno, sí, pero bueno, esperamos que, o sea, como que haya sido un episodio al menos para plantear, poner la semilla de qué importante es participar, qué importante es ejercer ese derecho y esa obligación también, pero mientras más formas tenemos de participación o más como derechos tenemos, más responsabilidades tenemos también y como que no dejemos de, o sea, que esa participación y esa alzar la voz ante las injusticias deje de tener el foco, el bien común, que no significa el bien de mi grupo de personas, sino el bien común es todo aquello que no se intrometa con los derechos humanos, pero siempre y siempre cuidando la forma y cuidando mucho la pureza del corazón, ¿no? Y la intención. Entonces, porque si no nos salimos, ¿no? Nos salimos del pensamiento cristiano, o sea, es verdad que es una participación, pero quizá no de la manera en que como cristianos deberíamos de hacerlo. Entonces, bueno, no sé si quieras me decir algo. encanta. Yo creo que ya con eso lo cerramos. Me encantó, Coco. Mil gracias. No, a ti. Y nada, hasta un próximo episodio. Sí, chao. Chao.